Bien, ahora sí, esquivamos la cámara y con un... Gracias, bueno, para mí es un placer estar en este lugar junto con el compañero Guillermo Moreno. La verdad que yo hace mucho que vengo militando política, aunque no específicamente, directamente, junto con David en todo lo que se desarrolla dentro del CEJUS y en todo lo que se desarrolla a nivel nacional, también junto con Gustavo, y antes de David con mi apóstol empezamos a recorrer todas las instituciones para que la gente que verdaderamente necesitaba cosas no las podía dar, ¿no? Y fue muy difícil porque estaba muy complicada la situación, pero con un poco de crecimiento y tratando de ir a lugares específicos pudimos rescatar y nos dieron cosas a nosotros para poder darle a esa gente, ¿no? Pero este es el tiempo donde, más allá de eso, necesitamos una Argentina unida. Una Argentina que verdaderamente, primero, busque de Dios en todo momento, y segundo, que verdaderamente en la necesidad estemos nosotros en unidad colaborando con aquellas personas que necesitan. Es el momento de que estemos acá, primero dando este aniversario del CEJUS, que para mí es un placer, junto con mi compañero Guillermo Moreno, que la verdad que yo me acuerdo de mi abuelo, que ya partió con el Señor, yo no lo sabía, pero cuando me lo dijo mi abuela, él era secretario de Perón en el Ministerio de Trabajo cuando estaba ahí en la calle Diagonal Sur. Y una vez, revisando las cosas de mi abuelo, encontré justo un papel con la firma del general. Y para mí la verdad que se me caía todo encima, porque no puede ser. Y mi abuela me dijo, mira, tu abuelo fue uno de los secretarios que estuvo con el general Perón. Y para mí ya ahí, solamente decir Perón fue algo que marcó mi vida. Después, bueno, obvio primero Cristo, ¿no? Pero el general para mí fue algo que trascendió todo. Y la verdad que es un placer estar acá con ustedes. Les aliento a que juntos construyamos una Argentina más junta, más unida, más fraterna, y vamos a ver los cambios que van a realizarse. Y como siento de parte de Dios, como dijo Gustavo, que no por nada, pero lo siento de parte de Dios que Guillermo pueda ser el próximo presidente de la República Argentina. A la compañera Cecilia Chávez, o Chávez, no sé bien cómo se pronuncia, ¿sí? Que para el CEJUS ella es la coordinadora de la Secretaría de la Mujer. Aquí le damos un reconocimiento también. Gracias, un honor estar acá. Gracias, Guillermo, siempre desde el primer día que mi papá me dijo, anda a la calle Perú que te van a estar esperando, con compañeros que están y no están ahora. Súper agradecida. Conocí muchísima gente, conocí a Pipe Colombo, trabajé con las compañeras de Soldati, todo fue mucho. Hoy por hoy estamos fundando la iglesia con mi papá, tenemos ya 30 mujeres fichadas y le vamos a hablar del CEJUS. Esa es nuestra meta. Tengo mi compañera de Capital también, ella milita desde hace muchos años, de chiquita. Yo he empezado a militar en Manzaneras, en Benavides, cuando estaba Chiche Dualde, todo. Yo fui una de las primeras que repartía lo que era la Juar. Está embarazada de mi hija de 18 años, ya tengo una nena de 18. Y milité siempre, después en Capital un poquitito. Y cuando mi papá me dijo, volvé a militar, volvé con Guillermo Moreno, que realmente yo lo veía en la tele nada más. No sabía ni de qué trabajaba nadie, dije, bueno, yo voy a ir de vuelta. Dejé un poco de lado mi trabajo, yo trabajo en el banco hoy por hoy, y dije, voy a hacer. Y conocí muchísima gente y supe lo que es salir a la calle nuevamente, a militar, a las marchas con los pastores, todo, a las oraciones, todo, y bueno, y acá estoy. Y voy a seguir luchando para seguir más mujeres a la mesa del CEJUS y para seguir yendo iglesia por iglesia, porque en el CEJUS tenemos mucho de qué hablar. Y yo he puesto 100% a la vida y a la familia. Yo vengo de una familia de 11 hermanos. Mis viejos este año cumplen 50 años de estar casados juntos. Empezaron cuando mi viejo estaba en prefectura. Mi papá dejó la prefectura, empezó a ser tapicero y empezó con una iglesia en Benavides.
Hoy ya tenemos más de 4 iglesias nosotros y estamos fundando una en Pilar. Nuestra iglesia más grande queda en Gleu, que se llama Templo La Hermosa. Y ahora tenemos la iglesia en Pilar que se llama Templo La Hermosa también. Están todos invitados el día de la inauguración porque el CEJUS va a tener su sede ahí, yo lo vengo diciendo, el día 0. Y todos están invitados y Guillermo nosotros lo apoyamos un 100% y vamos todos con las mujeres para adelante. Estén o no estén en la iglesia y apuesto 100% a la vida. Gracias, muchísimas gracias. Sí, que también va a compartir un momento con nosotros. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias primeramente a David, que fue el que me ha invitado, y gracias también a Monseñor Goza. ¿Dije bien? Goras. Bueno, a Monseñor, siempre le cambio el apellido, perdón. Lo que es más lindo y hermoso del hoy es poder ver los ideales de cada uno y poder entender que no solamente hay un solo pensamiento en la Argentina, y gracias a Dios no hay un solo pensamiento. Aunque seamos todos peronistas, cada uno tenemos ideales. Y esos ideales son los que podemos nosotros complementarlos y llevar adelante para construir una política sana, una política sin corrupción. Y leí hace un tiempito que un dirigente noble no se adapta a la corrupción del mundo. Un dirigente noble adapta al mundo a la moralidad. Y si nosotros nos basamos con esas palabras y comenzamos desde hoy, vamos a traer a todos los que nosotros anhelamos en nuestros corazones a poder militar, como decía recién la compañera que me gustó, se va a hacer y se va a hacer. Y es así. Porque nosotros tenemos que declarar con la boca para poder concretar con los hechos. Y eso es lo que veía desde el principio con CEJUS. Y estoy muy honrado a que me deje dar una palabra el compañero David y hermano, y gracias a ustedes también por poder escuchar, por darme el lugar también. Represento lo que es Frente Patria Nuestra, estoy dentro de lo que es la Secretaría de Culto de Frente Patria Nuestra, y estamos para construir política. Y les doy muchas gracias a todos ustedes y felicitaciones por el primer año de vida y por muchos más. Muchas gracias al compañero Moreno por estar y por también darme el lugar para poder hablar. Felicitaciones. Gracias. El compañero Ignacio Rodríguez, sí, si por favor puede venir, sumarse y también contar desde su perspectiva todo lo que se viene llevando adelante con el CEJUS y también con Guillermo Moreno. Yo tengo dos palabras que se van a extrañar realmente, porque participé en algunas reuniones del CEJUS en la calle Perú, pero bueno, por mi trabajo pegué muchos flatazos, ¿no? Lo mío es perdido y confundido, digamos. Así nomás, por cuestiones de la vida, ¿viste? Yo venía perdido medio en la militancia peronista, soy peronista desde chiquito nomás, por herencia, y me encontré el año pasado en la unidad básica en San Telmo, pueblo peronista, con el compañero Moreno, que dijo dos palabras que para mí fueron impactantes, digamos. Yo venía de Berizo, de hacer un trabajo con un compañero que estaba con Duarte en su momento, después hubo alguna pelea partidaria, política por el año 2005, y desde ahí, bueno, estuve buscando cómo reunirme con los compañeros según los pensamientos que yo tenía, ¿no? Y caí el año pasado, no este año, principios de este año, o mediados, por ahí por mayo, en Pueblo Peronista, y Guillermo Moreno
dice, bueno, en una mano la doctrina peronista, y en la otra mano el Papa Francisco, la palabra del Papa Francisco. Bueno, ahí encontré un camino y me quedé acompañando las reuniones de los compañeros de Pueblo Peronista. Varias reuniones después me dice, bueno, vos tenés que ir al CEJUS, me dice. Y bueno, yo realmente no sabía que era el CEJUS, digo, bueno. Y me estoy encontrando, digamos. Y hoy es un día de encuentro para mí, de encuentro con cosas que realmente son medio raras. Escuchar a un compañero judío, por ejemplo, si le puedo decir paisano, como no, bueno, un obispo en su momento, que tampoco sabía muy bien, para mí era un obispo, yo soy católico, practicante más o menos, pero creía que era de lo nuestro. Bueno, cristianos son. Entonces, ahí estamos. Eso es un poco lo perdido y lo confundido. Y hasta hace poco tiempo yo creía realmente que estaba como infiltrado acá. Porque claro, CEJUS, evangelista, ¿viste? Claro, entonces, claro, yo soy, pero bueno, ahí en esta medio cosa perdida y confundida realmente he encontrado, tanto con los compañeros del Pueblo Peronista, como en esta reunión, un ambiente realmente familiar por un lado, y por el otro lado, con una fuerza y una energía muy grande en la fe hacia lo que todos como compañeros, como peronistas, queremos, que es, bueno, la grandeza de la nación y la felicidad de nuestro pueblo. Yo espero, creo que esto tiene un destino de triunfo, que es lo que estamos buscando, y bueno, deseo realmente de corazón que en estas Navidades yo me voy a sentir integrado, perder mi confusión y realmente poder compartir los deseos de felicidad, paz para todos. Bien, le vamos a pedir ahora a Kasai Wander, ¿así se dice? Kasai Wander. No sé, hoy vengo con los nombres bastante complicados, así que hoy puedo llamar a Goran, le puedo decir muchos nombres que le han dicho la vez pasada cuando fuimos a un lugar, menos el nombre de él, así que bueno. Bueno, no sabía que iba a hablar, así que no tengo nada preparado, pero sí tengo preparado algo que es saber que la fe en Cristo nos hace fuertes porque nos ilumina con el camino de la voluntad. Tener voluntad en crear, como lo hizo Dios, tener voluntad en hacer, en producir materialidad dentro de nuestra espiritualidad nos va a llevar al triunfo y al verdadero éxito, que no es simplemente lograr cosas. El éxito es nunca bajar los brazos y seguir el camino de la voluntad de Dios. Este año, por suerte, y por la gracia de Dios, descubrí a Dios. A mí me había quedado ateo y no hay nada más lindo que saber que te acompañan, que saber que vos estás predicando con el amor, con la justicia, y que necesitamos un gobierno que logre la verdadera justicia que se hace con el amor, que se hace creando comunidad. Y por eso todos juntos tenemos que realmente salir a las calles, seguir trabajando para que nuestro movimiento cristiano pueda
tener un espacio en el justicialismo, para que el justicialismo vuelva a ser cristiano y también para lograr una patria justa, libre y soberana. Muchas gracias. Y buscando ver qué era lo que quería Dios que hiciera allá, yo vengo así como con un arrastre de estar vinculado mucho con el tema penal y de adicciones. Nunca estuve preso ni nada, pero siempre, desde hace unos 20 años más o menos, trabajo con presos, con adictos y demás, porque hay una ONG en Uruguay, en la cual está mi hermana y mi cuñado que la manejan, y bueno, entonces yo había decidido, después de muchas cuestiones acá en Argentina, irme a Uruguay nuevamente con la familia, y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Me fui de mi casa, cerré todo, dejé los muebles y demás en un galpón de un amigo y me fui. Bueno, un mes y medio más tarde, acá está. Bueno, resulta que todo eso que se está haciendo en Uruguay hace ya varios años empezó a funcionar acá en Argentina. Sí, bueno, se ve que Dios me quería acá y no en Uruguay. Así que todo lo que yo tenía pensado hacer en Uruguay, con respecto a lo que es cárceles, adicciones y demás, lo hago acá en Argentina desde hace ya un tiempo. Y en esas cuestiones volví a encontrar a David por Facebook. Sí, ya nos habíamos encontrado en alguna marcha por ahí en algún tiempo. Nos habíamos conocido hace como 15 años más, ya no me acuerdo, cuando se dedicaba plenamente a lo que era la música. Ahí yo trabajé con él, estuvimos trabajando juntos, y a partir de ahí, bueno, después no lo vi más y ahora nos encontramos justamente hace, ¿cuándo? Marzo, por ahí, más o menos, y me empezó como a cerrar todo, ¿no? La cuestión política, que bueno, siempre de alguna manera estuve involucrado desde la universidad, cuando militaba y un poco antes también. Y acá estamos, de repente con Guillermo Moreno, que uno lo veía por televisión y decía, ¡ah, qué cuadro este muchacho! Se ve que algo sabe, decíamos, ¿no? La tenía re clara y uno decía, cuánta verdad, siempre de frente, mirá las cosas que dice. Seguramente cuando se reúne en la mesa para hablar, ¿no? Y para cerrar cosas, dice otra cosa y después dice otra cosa cuando sale en televisión. Bueno, todo eso es mentira, porque todo lo que dice en una mesa, después lo dice tal cual al aire y en público. Así que, desde ese punto de vista, yo personalmente me siento muy feliz, muy contento, y le doy gracias a Dios, porque hace un año me iba del país a hacer otras cosas. Y hoy sigo acá, y bueno, acá estamos, y tratando de construir, como decía acá el compañero, una patria más justa, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, con los valores, ¿sí? Que son necesarios para poder seguir creciendo. Así que bueno, le dejo un saludo a todos y... Trato de cambiar porque es lo único que me queda de antipopular. No me gusta, muchacho. Tiene a favor que no es que lo cambie por otro deporte. No es que no me gusta el fútbol y que bárbaro el rugby en inglés. No me gusta ninguno. El que más me gusta es hablar. Y mucho más como deporte, con la seriedad que eso implica escucharlo a Guillermo. Así que bueno, capaz que con el tiempo me hago de Racing, él trata, pero no hay caso. Seguramente. Cierta tentación me da porque es celeste y blanco el emblema. Bueno, algo me voy acercando. Voy a apoyar esto acá y les cuento que lo que les tengo que decir es muy breve, muy aburrido y muy técnico. Pero bueno, hay que incluirlo. La intención es la formación de un partido político. Bueno, a mí siempre me cuesta hablar acá, después de tanta gente que tiene tantos años de militancia. Yo no provengo del ámbito político, así estrictamente hablando, y quiero señalar que me pareció muy acertado lo que dijo el compañero Walter Romero con respecto a lo que es
la idea del CEU. Vamos a entrar en una época muy complicada del país, en una relación bastante complicada para los cristianos en especial, ¿no? En su relación con la política, porque lo que, si soy honesto, veo también es mucho oportunismo político con respecto a la conducción de cristianos, y esto lo vamos a ver mucho durante el año que entra, 2020. Uno va a encontrar muchos dirigentes con un cristianismo más político que real, y quiero ser claro en esto. Una de las cuestiones por las cuales yo me acerqué a Guillermo es porque es un cristiano sacramental, tiene fe, tiene doctrina, lo mismo que en política es en su vida espiritual, tiene doctrina. Y uno lo que va a ver en este año es mucho oportunismo político y mucho de querer manejar a los cristianos como un colectivo. Y esa es la gran tentación que vamos a tener que surfear. Muchos dirigentes y la coyuntura va a ser que se busque desesperadamente la patita cristiana, pero con dirigentes que en el fondo hablen de Cristo como un dirigente cuasi comunista, y conste que no tengo nada contra Fusaro, pero mucho cristianismo ideológico y hasta por ahí, porque es muy berreta, muy el hecho de decir, de comparar a Cristo con el Che Guevara y berretadas por el estilo. Cuando la doctrina peronista es profundamente cristiana, no es un barniz. Entonces, lo que nos toca a los cristianos y a la dirigencia cristiana es no dejarse seducir por la utilización de la categoría cristiana como un colectivo. Eso sería el peor error que podemos cometer. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese intento de manejar a los cristianos como un colectivo, es el lado B de la manera liberal de entender la religión, ¿no? O sea, durante el final del siglo XIX, de acá más o menos de la generación del 80 para acá, es como que la fe tenía que estar en el templo, ¿no? Y no en la res pública, entendido como cosa pública. Y eso es desconocer el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios que se hizo carne. ¿Qué es lo que vamos a festejar en Navidad? Nosotros creemos en un Dios encarnado. Por lo tanto, tenemos que ser carnalmente espirituales. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida, dispuestos a dar de comer, dispuestos a hacer política. Porque también se puede ser espiritualmente carnal. Y de esos ejemplos está lleno. Los cristianos, si no intervienen en la vida pública, son espiritualmente carnales, porque vamos a ser honestos, el no intervenir en la vida pública es cómodo, porque guita de algún lado viene, así que digo, en eso uno tiene que tener lo que hay que tener y jugarse por un proyecto de país que incluye la cristianización de las instituciones, la reevangelización de las instituciones.
nosotros, por ejemplo, hemos dejado mucho lugar público, lo hemos abandonado. Sobre todo, no tanto los evangélicos en este último tiempo, sino más los de tradición apostólica, como los católicos, ortodoxos, que somos una minoría, pero hemos abandonado el escenario público. Quizás por ser también, querer ser políticamente correctos, hay bastante de no te metas que te la van a dar, eso también es muy cierto. El miedo lo que yo llamo al martirio moral, al ridículo, a que saquen muerto del placar de tal o cual iglesia, eso pesa y muy fuerte, y sobre todo en la Iglesia Católica. En este momento hay mucho miedo a una operación, hay mucho miedo a todo ese tipo de cosas. Y estamos en un momento, en Latinoamérica también, que hay todo un tema de manipulación de las iglesias evangélicas, que también es un problema. Hay un intento de subsumir a las iglesias evangélicas, al evangelismo, a una visión liberal de la sociedad, ya sea liberal de izquierda o liberal de derecha, no importa, porque también hay mucho liberalismo de izquierda. Yo en lo personal, es una cosa personal, yo no creo mucho cuando se habla de marxismo cultural, porque cuando uno ve Canal 13, dista de ser el Gramma, y uno ve mucho de... ahora estaba mirando por televisión, esto me vino porque lo vi hoy por televisión, de un programa nuevo por la Fundación Huésped, mucha ideología de género se da ahí, y también toda la temática de aborto, que precisamente no veo que Canal 13 no lo fomente. Y con respecto al tema de aborto, es un tema que nos va a buscar para crear grieta. Y es una grieta que nosotros no elegimos, está. Para mí, el tema, yo siempre una vez lo había hablado con Guillermo, para mí la idea del aborto no es tanto una forma de control poblacional, que también lo es, pero para mí, más que nada, es una forma de interiorizar el ajuste. Yo lo asocio mucho con el ajuste. Y de crear conciencia de ajuste en el propio cuerpo. Es muy fuerte, porque si a mí no me tiembla el pulso de terminar con la vida de un hijo por una razón económica, pues vamos a ser realistas, la mayoría de las veces se escriben razones económicas, más allá de tal o cual circunstancia excepcional, pero en realidad lo que se apunta es eso. Entonces, yo a la persona que planificó un aborto, ¿cómo el día de mañana le voy a pedir como ciudadano que tenga solidaridad para con un hijo que no es propio, con un anciano, con alguien que se cayó del sistema? Para mí es la frutilla del postre de la internalización del ajuste. Si se cae en la justificación del aborto, es muy difícil después meter valores solidarios en la misma población. Es muy grave, porque yo siempre antes decía que en eso, sobre todo en el trabajo, porque yo también trabajo en un banco, entonces yo agarraba y decía, bueno, que cuando yo veía a mis compañeros que agarraban y apoyaban a Macri o a los liberales, en realidad, a los planteos liberales, ¿no? Pero no por no, podía ser Milei. Yo decía, pero mirá qué loco, pues vos en tu casa no te manejás con un criterio libertario, ni con un criterio liberal. Vos, a tu viejo,
está postrado, no le quitas el remedio para que se muera más rápido, porque produce o no produce. Vos, si tenés un hijo discapacitado, no le dejás de pagar la escuela más cara, sabiendo que el chico no va a ser, entre comillas, productivo. Entonces, si vos no te manejás con esos criterios en tu casa, ¿cómo te vas a querer esos mismos criterios diferentes para el país? Pero lo del aborto dinamita ese argumento, porque ya empieza el ajuste en el seno de la propia familia. Y eso ya, por eso la complica, no es un tema menor. No es un tema menor para nada. Entonces, en este tiempo de Navidad, donde celebramos que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, tenemos que estar fuertes, tenemos que estar atentos a que no se nos manipule nuestra buena intención. Y seguir a dirigentes como Guillermo, que dan garantía de ser verdaderamente cristianos. Eso es lo que les pido a todos y cada uno de ustedes, que acompañen y que pasen una muy buena y feliz Navidad todos y cada uno. Y ya los dejé. ¿Quién es el conductor y fundador del CEJUS? Sírvase. Bueno, gracias por el... ¿Podemos sacar una foto? Ahí saca Esteban. Saca Esteban. Bueno, damos gracias a Dios por el CEJUS. Comentábamos hoy que... comentaba yo en el video, ¿no? ¿Cuál era el fundamento del CEJUS? Y la idea del CEJUS es justamente poder llevar los principios cristianos dentro de la política. Por eso los otros días, cuando nos comunicamos con la gente que estaba hoy, Matías, que se tuvo aquí del Frente Patria Nuestra, estábamos muy contentos, fuimos con Gorat y pudimos arrancar ese plenario orando, algo que nosotros hacemos acá continuamente, como hicimos hoy cuando arrancamos orando. Pero lo bueno es que despacito el CEJUS va cumpliendo su función y no solamente nos estamos extendiendo a otros espacios, tratando de contagiar esto de que ha levantado el CEJUS de llevar los principios cristianos dentro de la política. Y bueno, hoy cuando hablaba con el compañero, cuando lo escuchaba, al compañero, él decía, claro, evangélico. Y por ahí es como que los evangélicos nos apropiamos de esa palabra. Pero en realidad, evangelio es buena noticia. Son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. No es que es una palabra nuestra exclusiva. Es una palabra que anuncia el buen mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y que es lo que nosotros por ahí queremos plasmar con ese nombre. También le decimos cristianos en el justicialismo, le llamamos de diferentes maneras, pero lo importante, o sea, no es muchas veces el nombre, sino que es la acción con la cual nosotros nos movemos. Cuando nosotros arrancamos hace un año, arrancamos con muchas expectativas, sabiendo, ¿cómo será esto? Nosotros habíamos fundado en el año 2014 el Movimiento Nacional Cristiano. Y tuvimos un auge muy fuerte, pero después como que vino una caída, ¿no? Porque quizás faltaba algo más, faltaba la doctrina que necesitábamos de justicialismo. Siempre nos movimos dentro del peronismo, pero nos faltaba eso. Cuando nosotros, siempre yo comento, cuando estamos en la vida espiritual, en la vida mundanal de todos los días, nos manejamos y nos regimos por un libro, que es el libro de la vida, la Biblia. Y ahí tenemos nuestro manual de vida. Los que creemos en Dios, decimos, cuando yo estoy mal, ¿qué hago? Voy y busco en la Biblia, busco en la palabra de Dios y encuentro cuál es mi forma de poder salir de ciertos problemas, de ciertas circunstancias. Y cuando uno se da cuenta,
que tenés solucionado un montón de cosas, o casi todas. Muchas veces nos pasa que no las solucionamos porque nos cuesta a veces inclusive agarrar la Biblia. Y con el sistema político pasa lo mismo. O sea, hubo alguien que se puso a escribir y solucionó el sistema político, y fue el general Juan Domingo Perón. Y desgraciadamente, Guillermo es uno de los que pide a grito en todos lados que se aplique la doctrina peronista para que este país salga adelante. Y desgraciadamente hay gente que no escucha. Hay gente que prefiere ir a diferentes doctrinas, buscando en otro lado, fracasos anteriores, y sigue insistiendo con cosas que no van a tener buen puerto. Pero que está comprobado que el justicialismo y la doctrina de Juan Domingo Perón fueron las que sacaron a la Argentina adelante, son las que se necesita, como dice Guillermo, salir a peronizar el mundo, pero por el bien de la gente. No es solamente, no es que somos peronistas, a ver, porque nos sentimos algo mejor que otros. Al contrario, como dice Guillermo siempre cuando habla del nacionalismo de exclusión y de inclusión, es que queremos que estén todos adentro, que estén todos de la misma forma salvados, no que haya un grupo salvado y el otro no. Y eso lo encontramos dentro de la doctrina del peronismo. Y nosotros, como cristianos, encontramos aparte, o sea que la doctrina del peronismo es fundamentalmente cristiana, humanista, cristiana. Entonces, por eso es infalible la doctrina del general Juan Domingo Perón, porque tiene los principios cristianos. Y nosotros hablábamos en el videíto ese que hicimos allí en la Quinta de Perón, de que cómo hacemos la Argentina, porque todos dicen la Argentina necesita de Dios. La Argentina necesita de Dios. Usted si va por las iglesias, lo va a escuchar, más en la nuestra, que todos te dicen eso. Pero claro, pero ¿cómo haces para que Dios esté en la Argentina? ¿No? Al menos los que creemos en Dios. Con dirigentes que crean en Dios. Y dirigentes que puedan poner sus principios de creencia en Dios, sabiendo, porque Dios lo que nos da, ¿cuál que es? Es el marco moral y ético, para no irnos de un lado y del otro y poder defender una justicia que es independiente a mí y al otro, que no es solo para salvarme yo o para que se salve él, sino que es para que nos salvemos todos. Porque el Señor Jesucristo, cuando hablamos de los cristianos, yo no quiero faltar el respeto a Darío, pero por supuesto, Darío que también cree en Dios, por supuesto, igual que nosotros, y es el mismo camino. Es la misma baranda donde no te deja ir. La gente también que es musulmana, creen en Dios, y ese camino es el que no lo deja ir de acá para allá, es el que marca el camino. Por eso el general Perón marcó la doctrina basada principalmente en los principios de Dios. Podemos decir es cristiano también, pero en los principios de Dios, por supuesto. Y ahí es donde nosotros vemos que por qué el peronismo es lo que más se acerca a lo que nosotros decimos un gobierno que puede llevar justicia social, un gobierno que puede traer paz, que puede traer armonía y que puede generar la comunidad para que toda la gente pueda vivir. Este año del CEJUS que nosotros hemos llevado adelante fue todo un aprendizaje para todos. Yo escuchaba a los pastores, a los hermanos, decían, yo hace poco que hago política, pero Jorge fue candidato a intendente. El pastor Hermoso se fue, el pastor Hermoso. Bueno, también fue candidato a intendente. Yo también fui candidato a intendente. Hubo hermanos que fueron candidatos a concejales. Nunca habíamos podido llegar a esas instancias. Sin embargo, de la mano de Guillermo pudimos aprender, pudimos hacer un montón de cosas y pudimos llegar y aparte entender mucho de política. Porque cuando uno se larga solo o se va aprendiendo los ponchazos y siempre cuesta más. Siempre cuesta muchísimo. Y los caminos se hacen más largos porque uno empieza a ir de acá para allá, de acá para allá, para ir allá.
Pero cuando no sabés, no tenés el mapa, no tenés quien te guíe, vos empezás a hacer este camino y lo que tarda un día, tardás 2 años. Y es lo bueno que ha tenido Guillermo, que se ha sumado a una mesa y aguantarnos toda la semana, soportarnos, poder explicarnos. La verdad que, bueno, lo habrán escuchado de todo. Para nosotros es una admiración lo de Guillermo, pero no lo decimos porque nos queremos congraciar con él. O sea, lo decimos porque verdaderamente, o sea, el hombre está un poco más allá de la mente nuestra. Entonces, ¿qué hacemos? Lo escuchamos atentamente, tratamos de aprender y vemos que verdaderamente lo que él dice está acorde a nuestros principios cristianos. Y eso nos encanta porque nosotros podemos desarrollar, o sea, nuestro pensamiento, nuestra forma de vida dentro de la política y sabiendo que tenemos un dirigente que representa eso. Y mire qué increíble, porque Guillermo no es evangélico, es cristiano. O sea, cree en Dios, y que eso es lo importante. Creo que lo que nos une a todos acá, independientemente de que seamos cristianos, judíos, musulmanes, lo que seamos es que creemos en Dios. Y es lo que nos marca el camino hacia donde nosotros queremos ir. Y eso es otro fantástico que pudo generar Guillermo con el CEPUS. Algo increíble, porque ustedes lo escucharon. Católico, evangélico, judíos, peronistas, bueno, faltan los musulmanes, no sé si vinieron, creo que vinieron 1 o 2 veces. O sea, es increíble, algo, la verdad, increíble que pudimos hacer y que nos llevamos tan bien, charlamos, los ortodoxos, me olvidaba, perdón, de Gora, fundador también. Bueno, la verdad que es increíble y eso lo logró Guillermo. No fue un mérito mío, ni un mérito de Gora, sino que fue un mérito de Guillermo, de ir invitando a los compañeros. Se van perdiendo los límites. Muchas veces la gente tiene muchos límites, hay una barandita acá y dice, no, si paso para allá, ¿qué será? Como dijo hoy también el compañero, me sentía como un infiltrado, como un agente secreto. Y verdaderamente no, estamos todos juntos en el mismo camino porque lo que queremos nosotros es lo que quiso el general Juan Domingo Perón, formar comunidad y una justicia para toda la Argentina. El comita tuyo hoy acá. Era una versión de paz. Bueno, gracias David, gracias a los compañeros. Esto es una creación de ustedes y es una creación colectiva que yo estoy muy orgulloso de cómo han transitado este año. Y me parece que es un momento de un pequeño balance y ver cómo podemos seguir. Ustedes saben que nosotros caracterizamos el gobierno de Macri con 3 ciclos bien diferenciados. El primero, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, es el ciclo legal, que como voy a detener en el segundo ciclo, que es el ciclo neoliberal, porque ese ciclo neoliberal tuvo una característica distintiva cuando nosotros empezamos a transitar, porque había un ataque directo a los principios y valores permanentes de nuestra sociedad. Y lo hacían a través de Durán Barba. Acuérdense ustedes, enero del 19, que Durán Barba sacó los 3 famosos artículos, los 3 primeros lunes de enero del 19, diciendo en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI vamos a terminar con las monoteístas. Y esto nos hizo a nosotros hacer un documento, hicimos un tríptico y etcétera, que era con Dios no te metas, diciendo, bueno, acá estamos nosotros fijando posición contundente. Cuando salimos a repartir esos trípticos generaba una situación muy particular. No se estaba acostumbrado a que hubiese un mensaje político reivindicando los principios y valores permanentes. Por eso cuando lo conocimos a los compañeros del JUPE,
eso que él dice de la primera pregunta era porque, claro, nosotros estábamos acostumbrados a transitar con los otros, lo de donde los principios y valores no son permanentes. Y entonces, pero claro, eso llegó hasta las PASO. Y en las PASO le fue mal, y a partir de ahí apareció, no es Macri, es la tercera etapa del gobierno de Macri, que le permite recuperar 2.300.000 votos entre las PASO y las generales, pero con un discurso absolutamente distinto. Absolutamente distinto. De tratar de destruir las religiones monoteístas, hacen una conversión extraordinaria en 2 o 3 días y pasan a reivindicarse como prácticamente los autores de la Biblia. A esta altura del partido van a ser, claro, en la primera y segunda etapa de este gobierno que acaba de terminar, para nosotros fue sencillo, desde lo conceptual, ideológico, incluso desde la práctica política. Fue difícil aguantar los meses y los años, pero la verdad que era un problema de tiempo. Sabíamos que la primera etapa oligárquica de Macri no convocaba más que a las 999 familias y él era la que faltaba para las 1000. Entonces a la larga era un problema de tiempo. La neoliberal también, atentar contra los principios y valores permanentes de este pueblo mestizo se le iba a hacer difícil, le fue difícil. Pero esta tercera etapa es realmente preocupante. Arranca generando el hecho de la recuperación de 2.300.000 votos, estamos hablando de 2.300.000 votos. Y continúan, y uno los ve, absolutamente potenciados en un hecho donde desde la política generalmente los caracterizamos con estos tipos tienen vocación de poder, no es que no tienen vocación de poder. No lo tenían al principio, habían ganado, pero era el esquema de 1000 familias, eso. Segundo, bueno, era algo, el esquema neoliberal cuando vino el fondo, bueno, también esto es otra cosa. Y ahí ustedes adquieren un protagonismo sustantivo, porque esto no es Chile donde ellos se referencian. En Chile hay una discusión en todo caso entre el Estado Mayor del viejo ejército y el Partido Comunista, de ahí no va a salir, esa contradicción es una contradicción vieja. Vamos a rezar por el pueblo chileno, le vamos a desear lo mejor, pero me parece que le falta transitar un camino para encontrar las soluciones insertas en este nuevo mundo. Un nuevo mundo que se empieza a pergeñar se construye. Naturalmente, el fin de la Guerra Fría hace un mundo, termina el mundo ese bipolar, aparece el consenso de Washington y eso se termina después de varias resistencias, una de las cuales fue la nuestra en Mar del Plata o cuando administramos el comercio, con la irrupción de Trump y la finitud de los principios del consenso de Washington. En ese mundo nuevo, los chilenos no encontraron todavía la salida. Esto no significa que en algún momento la van a encontrar, algo va a aparecer. Ellos están discutiendo en los conceptos viejos, están discutiendo en el mundo que terminó. Pero hay otro país que es Bolivia, que ahí aparece algo novedoso. Porque la irrupción de ese que se llama Camacho y responde al alias del macho, no importa, no tiene ninguna importancia a él como personaje, a mí eso me tiene sin cuidado. Pero ahí hay toda una corriente de pensamiento que se empieza a instalar. Y uno ve la llegada de la Biblia a los despachos de gobierno, y lo que nosotros habíamos empezado a trabajar un año atrás de repente irrumpe, porque no estábamos acostumbrados. Lo máximo que veíamos nosotros era el juramento, por Dios, la patria, el santo evangelio, pero ahí irrumpe como la espada que vuelve aparentemente a poner las cosas en su lugar. En un pueblo
muy particular, donde quizás dentro del sur de Hispanoamérica es el pueblo donde menos se produjo el mestizaje que habla el Papa Francisco. Papa nos enseñó que hay un pueblo nuevo en el mundo, este pueblo mestizo que surgió en América, que se sigue recreando, y que de ese pueblo más mestizo nacieron, o al menos en el sur de esa Hispanoamérica, una doctrina de amor y paz, que en vez de levantar muros entre los pueblos construye puentes. Y de repente en Bolivia, a caballo de la Biblia, me aparecen los que hacen muros, no los que construyen puentes. Claro, hay características particulares. Finalmente es una responsabilidad de los hermanos bolivianos resolver esto, pero yo desde que hago política hace 50 años, empecé a los 14, es la primera vez que veo una discusión profunda entre el pueblo boliviano o el gobierno boliviano y el gobierno argentino. Es la primera vez que veo esta tensión. Habíamos discutido por el precio del gas alguna vez, si lo pagamos más caro, pero eran discusiones comerciales, no eran profundas. Empieza a emerger una discusión profunda, porque lo que se empieza a discutir en Bolivia es la objetivación del nacionalismo de exclusión. Uno percibe que si en algún lugar de América hay un nacionalismo de exclusión, empieza a ser en Bolivia. No es un esquema neoliberal, no es un esquema oligárquico, pretende ser un esquema de mayoría, pero claramente deja una porción de la sociedad boliviana por fuera de los repartos. Los bienes no son para todos. Ustedes no hacen parte de los bienes, no hacen parte de la felicidad, más su propia existencia nos limita a nosotros. Y este es un discurso potente. Y en el fondo fue el discurso de la campaña de Macri de las PASO para aquí, que fue el discurso de la exclusión. Cuando uno ahora ve cómo se van juntando, no me puedo ir de vacaciones porque me cobran el 30% para pagarle una tal Jessica, me parece que a los 30 años ya tiene 4 nietos. Esto está circulando y lo han hecho circular, detalles más, detalles menos. Me están planteando la exclusión de un sector del pueblo argentino y sobre eso se han anclado, porque sobre esa exclusión, a diferencia de Bolivia y de Brasil, la exclusión en la Argentina es un quantum en términos de porcentaje hasta menor. Cuando uno dice, bueno, a ver, desde tu propia especificidad como economista, ¿cuántos tenés que dejar afuera en la Argentina para que los que quedan adentro vivan bien? Y es solamente el 25%. No es que tengo que dejar afuera el 48, 45 como en Bolivia o el 40 como en Brasil. Acá si dejamos afuera el 25, el otro 75 va a vivir bien. Es una tentación complicada, muchachos. Muy complicada, porque la tentación es o nos ocupamos del 100 o me paso al bando del 75 y vivo bien. Y esto se empieza a dar también entre ustedes. Por eso las corrientes que empiezan a aparecer dentro de los evangélicos y también dentro de mi iglesia. No hay ninguna duda, ni hablemos de los judíos, ni hablemos de los musulmanes, quizás los musulmanes, pero no hay duda que en nuestros 3 religiones relevantes en términos cuantitativos en la Argentina, esta discusión está presente. Es la tentación que nos están sometiendo. Al que van a ser dentro de unos días, lo sometieron a 40 días de tentación. A nosotros nos están sometiendo también en estas tentaciones. En el caso del peronismo, ese 25% que quieren dejar afuera es la mitad del peronismo. Sería imbécil que los dirigentes peronistas... A los radicales, todos los radicales van a estar en el 75%, los gorilas también. Los imbéciles serían los dirigentes peronistas que permitan eso
porque perderían la mitad de su propia tropa. Claro, a nosotros nos toca discutir eso y reflexionar sobre eso y a posteriori hacer la acción política. Por eso tuvimos la presentación de nuestro partido, porque la acción política tenemos temor que en esta historia que dijo Walter y que hizo una consigna extraordinaria de evangelizar al peronismo, seguramente el partido no nos va a dejar el espacio para que podamos evangelizar. Porque lamentablemente fue cooptado por una superestructura que definió otras cosas y de hecho se vio en el paso. Porque si no hubiésemos discutido esto en el paso y no lo pudimos discutir. Entonces, quizás no haga falta la instrumentación del hecho político al final, de la herramienta política, pero sería tonto no estar preparado para eso. Y entonces vamos a prepararnos, nos vamos a preparar porque otra vez no nos va a pasar lo que nos pasó hace algunos meses atrás. Porque como dijo Marta, finalmente hay hechos legales que hay que cumplir. Y en esos hechos legales el presidente del partido y el apoderado del partido tomaron decisiones de mala forma, de malas mañas, generaron que para las PASO que pretendíamos competir, nosotros teníamos que tener la mitad de nuestros adherentes a nuestra fórmula del Partido Comunista, Nuevo Encuentro, etcétera, 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 todos los partidos que había traído Alberto y que obviamente si habían venido con él no nos iban a avalar a nosotros, pero entonces nunca pensamos, en realidad lo pensamos, por eso una vez nos llamó Gioja y le dijimos, mira, no hagan malas artes con los avales, y estaban ustedes presentes porque la mesa estaba llena y todos escucharon lo que dijo Gioja, dijo, no, nosotros queremos, y se equivocó el presidente del partido. Quizás pida humildemente perdón, no sé si va a pedir humildemente perdón, y el apoderado del partido escribió y escribió mal, porque dejó a todo un espacio de discusión profunda de nuestro movimiento afuera por malas artes. Y ahora lo vamos a resolver construyendo nuestro partido. Porque queremos participar, porque tenemos vocaciones individuales, no, porque tenemos, los nuestros son vocaciones de proyectos colectivos. Y nos va a tocar, por responsabilidad histórica, ordenar eso para que florezcan las flores, y en eso del florecer las flores ustedes tienen un lugar central, porque ellos van a ser fundadores de ese partido. Y seguramente, si ahora tuvimos 3, 4, 5 candidatos a intendentes, vamos a tener diputados en la provincia de Buenos Aires, diputados provinciales, vamos a tener senadores, vamos a tener... Porque tenemos que armar, y van a empezar a aparecer los cuadros políticos de la religiosidad también inclusiva. Esto no es menor, porque ustedes, mirándonos a los ojos, sabemos que en nuestras fuerzas también está la exclusión y la inclusión. En todas nuestras fuerzas. Y este es el debate que tiene el Papa desde el Vaticano, con las fuerzas de la exclusión también. Claro, cumplen ustedes un rol central, porque si desde el otro lado empiezan a ver la Biblia como el fenómeno de exclusión, bueno, empezamos a tener una discusión con los principios y valores trascendentes que ellos lo usan. Y lo usaron como cuentan parte de la historia de la construcción de los pueblos mestizos, que no es que no se dio con avance y retroceso, y a veces meten nuestros principios religiosos en el lugar que no correspondía, porque quieren hacer también una historia sin principios y valores permanentes. Y no sea cuestión que ahora me lo quieran también hacer, me ponen en un solo lugar a la Biblia. Y me dicen, ven, ahí está, solo del macho Camacho. Y uno tiene que salir a explicar, no, miren, esperen un poquito. En esto también está debatido. Y en ese debate ustedes cumplen un rol fundamental. Cumplieron un rol fundamental en esa segunda etapa del gobierno de Macri, cuando querían terminar con Dios en nuestras concepciones. Esa se la ganamos, porque finalmente vuelven a hablar de Dios. También lo que dicen, qué sé yo, dicen, bueno,
Y ahora viene la segunda pelea de ustedes, que dice, cuidado, que Dios dijo, y el Señor lo dijo, que los últimos serán los primeros. Y dijo, el último es el primero. No dijo, todos estos los dejamos afuera. Pero hay algunos que dicen, a estos los dejamos afuera. Por H, B, A, C, porque no, porque en realidad la Pachamama. Y en esto, por eso el Papa, como guía espiritual de la humanidad, de conjunto, le dijo con Evo Morales al lado, cuando terminó ese famoso discurso a los movimientos populares, le dijo, a los que saben rezar, recen por mí, y los que no saben o no, al menos piensen bien. Y los incorporó. No dijo, no, si no sabes rezar, no, te abro también los brazos, porque tengo esta posibilidad de convocarte en el tiempo. Quizás no lo lleguemos a ver nosotros, pero quizás nuestros hijos, nuestros nietos, y los incorporamos. Y el nuevo mundo se debate entre dos tipos de nacionalismo, el de exclusión y el de inclusión. Nosotros hace unos meses que arrancamos generando los elementos ordenadores del nacionalismo de inclusión y empieza a circularse como concepto. El sábado pasado, cuando un medio nacional dice que lo leen los 10.000 que más o menos toman decisiones, levanta estos conceptos, dice, bueno, nos está dando la razón. El mundo empieza a tener un debate entre los que hacen puentes entre los pueblos y los que levantan muros entre los pueblos. Y en ese esquema de los principios y valores permanentes, nosotros defendemos desde esos principios y valores permanentes donde los últimos serán los primeros. No donde por tu riqueza Dios te premia, sino donde la buenaventuranza que gastamos nosotros. Y por eso también estamos reflexionando en este debate. Y yo les digo, mire, en algún momento nosotros vamos a ir a hablar desde el nacionalismo de inclusión a aquellos donde el nacionalismo de exclusión también les está hablando. Y la prédica del nacionalismo de exclusión es más fácil de hacer que la prédica del nacionalismo de inclusión. Porque la prédica del nacionalismo de inclusión tiene que ver con el proceso de socialización del hombre. Mientras que la prédica del nacionalismo de exclusión tiene que ver incluso hasta con los instintos del hombre. Es más fácil. Es más fácil expulsar al que es extraño que incorporarlo. Vos cuando lo incorporás al extraño es todo un proceso. Lo nuestro es más lento, es más profundo, pero es más lento. Y ahí estamos. Por eso es tan importante el CEJU y es tan importante lo de Walter. Todos los discursos fueron muy importantes, pero el concepto de Walter de evangelizar de vuelta al movimiento peronista tiene al CEJUS en su razón de ser. Así que yo les agradezco mucho. Recién va el primer año de vida. Sé que la larga marcha empieza con un primer paso, lo dimos, y va a ser muchos años. En estos muchos años vamos a ir quedando en el camino, porque hay un tema biológico, van a seguir los más jóvenes, hoy hablo un pibe de 16 años, y ahí van a seguir. A nosotros nos van a seguir ustedes, y a ustedes los van a seguir los pibes, y así se va a ir construyendo este mundo de inclusión, elevándonos hacia la espiritualidad que también hablaba nuestro monseñor, que tenemos monseñor acá, no cualquiera. Así que nosotros nos damos el lujo de tener un monseñor en nuestra fila. En este debate y en esta acción política, de corto plazo también lo tenemos que resolver. Y lo vamos a resolver y lo estamos haciendo. En la próxima elección del 21 nosotros vamos a participar con nuestra herramienta electoral y en el 23 también veremos, se construirán los frentes, se harán, pero nosotros que somos gente de fe preguntamos, dijimos van a participar, confiamos porque seguiremos confiando, pero la realidad es que nos dijeron que no. Y otra vez no nos va a pasar. Por eso, entre la Brigadier General, el CEJU, la NETRO y de todas las agrupaciones que se van juntando, vamos a conformar nuestro partido.
Pero ustedes son fundadores de ese partido, van a tener la lapicera. Y en estos años que estamos caminando, sabemos que van a tener lapicera, porque en cada distrito van a tener su apoderado, van a hacer las juntas promotoras, se van a conocer, van a venir otros, pero nunca van a dejar de tener la lapicera, porque nos hemos encontrado en la construcción de esta herramienta los que tenemos principios y valores permanentes, pero dentro de esos principios y valores permanentes para nosotros también la inclusión es un principio permanente. Y no vamos a cejar de decir que nuestra patria y nuestro continente y el mundo es para todos los hombres. Es para todos, no para algunos sí y para otros no. Es para todos. Insisto, para aquellos que quieren dejar afuera algunos, quizás hasta les es más fácil, y ponen en la tentación, vení que vos estás salvado, estás adentro. ¿Está bien? No vas nadando al lado del barco, estás arriba del barco. Y nosotros, cuando vemos que uno que va nadando arriba del barco y no se puede subir y perece, es un cuchillazo en el corazón, porque cada uno de los que vemos durmiendo en la calle, la pobreza... Y bueno, por eso cada uno de ustedes empezó a contar que llegó a esto desde el servir, no para servirse, desde el servir. Desde el servir entendieron que tenían que dar un paso más allá y en la construcción de la política atendiendo al bien común. Y en esto nosotros nos encontramos, incluso sin conocernos. Nos encontramos por los principios y valores permanentes que nos van uniendo. El desafío que nos queda para adelante es entrar, confrontar con los que no tienen los principios y valores permanentes en la construcción del bien común y entonces no lo van a alcanzar nunca, y también con aquellos que piensan que tienen los valores y principios permanentes pero se olvidan de la inclusión. Den un pedacito, no leen todo. Y por ahí lo nuestro es lo que completa este proceso. El mundo que viene es la discusión entre estos dos nacionalismos. Nosotros estamos decididamente en aquellos que decimos que todos los pueblos del mundo son indispensables, pero que le enseñamos a los pueblos del mundo que el amor es el elemento ordenador entre ellos y que se vinculan a partir del amor. Por eso Perón y Eva hablaba de una revolución de amor y paz. Y el Papa completó eso. Dijo, miren, todos los pueblos son necesarios. La figura no es la esfera que refleja el mundo, es el poliedro irregular. Y cada superficie de ese poliedro es un pueblo. Y entre los pueblos construyamos muchos puentes. Y esto es a lo que está llamado el CEJUS. Finalmente, el CEJUS es la interfase entre esos principios y valores permanentes y la construcción también del reino terrenal, que en la terminación de ese reino terrenal está la comunidad organizada. El CEJUS es la interfase entre la espiritualidad y el ordenamiento del mundo terrenal. Y en ese mundo terrenal, Perón enseñó hace 70 años que vamos a construir la comunidad organizada. Y en esa comunidad organizada, cada uno de los nuestros se va a realizar porque la comunidad se realiza. Y ese es el deber ser del CEJUS. Nosotros hicimos las primeras marchas. Bueno, les tocará a los pibes y a los hijos de los pibes terminarla, pero no tengan ninguna duda que si este mundo va a ser de amor y paz, es porque el CEJUS va a reinar. Si no es de amor y paz, es porque nosotros perdemos la batalla. Y está en nosotros, en los próximos años, no perder esta batalla. Así que los convoco a que la libren, y que la libren con mucho amor. Porque como dijimos una vez, las batallas no están solo para ganar, están para dar. Pero si las damos como guerreros y somos luchadores del amor, seguramente vamos a triunfar. Y ahí estamos. Muchas gracias. Yeah.
Y ahora, como corresponde, obviamente había juego. No hay chance. Se siente, Como presidente, se siente, Guillermo presidente. Ana, venga, compañera, Listo.